Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor. Te pedimos, mi buen Dios, que en ese tiempo de estas enseñanzas que hemos estado compartiendo, Señor, Tú estés con nosotros, mi Dios, y nos guíes en luz, en gracia, Señor, en favor, y que podamos entender, Señor, estas enseñanzas tan necesarias para cuando venga el día malo, Señor, podamos estar firmes, Señor. Ayúdanos, bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza que hemos iniciado hace ya poco tiempo, acerca de la vida y el comportamiento del cristiano. Y al iniciar esta clase, estamos trabajando en el fundamento del sufrimiento, porque de ahí parte todo. Y esas enseñanzas acerca del sufrimiento nos van a ayudar mucho en muchas áreas. Y yo sé que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos muchas veces sentirnos frustrados, vienen dolores en el camino. Alguien me hace un favor y le dice que lo baje un poquito allá, creo que no saben que está muy alto. Y muchas veces cuando queremos poner en práctica la obra cristiana, nos damos cuenta que no es tan fácil como pensábamos antes de Cristo, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado mensajes donde muchos pastores y personas que predican el mensaje traen un mensaje a veces comprometedor. Lo que me refiero es a veces presentan a un Cristo de paz, de gozo, y sí, eso es cierto. Lo que no nos explicaron es que esa paz y ese gozo no es en la carne y no es a excepción de sufrimiento en este mundo. Y yo quiero leer Santiago 1. Quiero comenzar con esa escritura. En el día de hoy, para los que toman notas, voy a estar hablando bajo el tema el sufrimiento y la santificación. El sufrimiento y la santificación. Santiago 1, versículo 2. Estos versos que vamos a leer, lo vamos a leer ahora y al final vamos a hablar un poco de ellos. Lo vamos a ir usando el libro de Santiago en muchas áreas de esta serie. Así que me van a ver repitiendo mucho algunos versos. Santiago 1, 2, ¿están todos allá? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga, o sea, el que duda, recibirá cosa alguna del Señor. Cuando pensamos en el Evangelio, la salvación en Cristo, nos hace daño en la perspectiva que vemos el mensaje de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, a lo mejor, puedo estar asumiendo, que cuando entramos al camino nos prometieron tantas cosas que hoy no estamos viendo. Muchas cosas, a lo mejor comodidad en este mundo, las finanzas se iban a mejorar, la gente no te iba a molestar porque eres el ungido o la ungida de Dios. Y todo este mensaje, hermanos, no es bíblico, es un mensaje muy motivador por aquellos que lo único que le interesa es sacarle su dinero, sacar provecho de las ovejas. Y es difícil cuando tenemos que traer un mensaje a una iglesia buscando esperanza, buscando paz, que el mensaje es de sufrimiento, que tenemos que negarnos, que tenemos que cargar la cruz. Y Cristo fue el que puso este mensaje, ¿verdad?, en su palabra. Y vemos que mucha gente le seguía, multitudes le seguían. Y la razón por qué las multitudes crecieron en gran manera es porque el Señor estaba haciendo milagros, multiplicando los panes, estaba manifestando milagros físicos, materiales y terrenales. Obviamente, este método se usa hoy en política, ¿verdad? De donde yo soy, el presidente que hace un tiempo era nuestro presidente, llamado Joaquín Balaguer, de la manera que se ganaba al pueblo era regalándole bolsitas de comida y juguetes a los niños. Y de la manera que venía era, ¿verdad?, aquí viene el presidente trayendo muñecas y bicicletas y la funda roja le llamaban.
y no se imagina el gentío que iba detrás de este hombre. Desafortunadamente no se habla de la parte oscura, ¿verdad?, del presidente desapareciendo personas que hablaban en contra del gobierno, y etcétera, etcétera, para no entrar en política. Pero este mensaje acerca de lo que es el Evangelio, muchos utilizan el mensaje torcido con el único fin de sacar provecho de su persona. Cuando tenemos que hablar la verdad del Evangelio, tenemos que hablarla en amor, en compasión, porque también nosotros sufrimos. Algo que muchas veces no nos gusta decir es que cada creyente que nos ve predicar el Evangelio de sufrimiento, nosotros sufrimos nuestra carga personal como pastores y también sufrimos la carga de las ovejas. Y cuando hablamos de sufrimiento, no estamos en una posición donde decimos, tenemos que cargar nuestra cruz y nosotros sin cruz. O sea, esto es un mensaje de todos aquí. Es un mensaje que Cristo dijo, si alguno me quiere seguir, tiene que tomar su cruz y seguir. Ahora, el punto importante, hay una palabra que aparece en el texto que leímos y es sabiendo, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora vamos a hacer unos ejemplos, vamos a analizar un poquito de cosas que ya conocemos más fácil, como lo tangible, lo físico. Si pensamos en términos humanos, el dolor es algo que nos ayuda para bien o para mal. El dolor nos ayuda para bien o para mal. El Señor nos dio a cada uno de nosotros 5 sentidos. El sentido de la vista, para poder ver, ¿verdad?, identificar a las personas y las cosas que tomamos o a los lugares que vamos. El oído, para poder escuchar. El olfato, para oler. El paladar es uno de los 5 sentidos. Pero también dentro de los 5 sentidos está el sentido del tacto, el sentido del sentir. Y el sentido del tacto nos ayuda a experimentar el mundo en que vivimos. Hace poco escuchaba a un pastor hablando de una muchacha que tiene una condición donde no tiene el sentido del tacto, no le funciona. La muchacha no siente dolor, no siente nada. Y esta enfermedad tiene un nombre, pero imagínese usted cuando usted tiene que agarrar una taza de café en manos, sin tener sentido de tacto, cómo la mano se le puede achicharrar, por así decir, y usted no se da cuenta. Lo importante que es este sentido del tacto. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la sensibilidad exacta para que por un lado seamos sensibles a algunas cosas, pero también reaccionemos a otra. Por un lado podemos sentir el abrazo, ¿verdad?, de un ser querido, en el tacto, ¿verdad?, cuando el padre abraza a sus hijos, o la madre, o el esposo a la esposa, o un abrazo de un amigo. La caricia de un familiar o una mascota incluso, el toque en el hombro cuando alguien te pide permiso, ¿verdad? Incluso a veces sentir la presencia de una persona que está detrás de ti sin tocarte. Hay personas que tienen los sentidos bien sensibles y hay personas que sienten cuando se le paran personas al lado sin tener que tocarlo. Ese es el sentido del tacto que Dios nos ha dado. Por otro lado, el golpe de una caída, ¿verdad? La punta de la aguja de una inyección, el saludo de una abeja, ¿sí saben cómo saludan las abejas? Y el aviso del fuego al agarrar una taza de café caliente también, hermanos, nos avisa acerca de cosas peligrosas. O sea, vemos por un lado el tacto como un medio de disfrutar la vida externa y también vemos el tacto como un medio para cuidarnos del peligro. Pero, aunque todo esto se ve fácil, algo que tenemos que entender es que nuestros sentidos de vida, o sea, todo lo que experimentamos, no lo experimentamos en el cuerpo físico. El cuerpo físico nada más es el medio sensorial que le envía a nuestra alma el mensaje de que estamos sintiendo, tocando, apreciando, ¿verdad? Es solamente una casita a nuestro cuerpo donde nuestra alma vive. Por ejemplo, vamos a ver Santiago 2, verso 26. ¿Saben qué? Son versos que si usted quiere anótelos, nada más son como referencia. Yo lo voy a leer rapidito para ganar un poco de tiempo. Santiago 2, 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En este ejemplo de Santiago 2.26, el apóstol Santiago dice que el cuerpo sin espíritu, el cuerpo sin alma, está muerto. O sea, en otras palabras, nuestro cuerpo externo no tiene vida en sí. La vida se encuentra en el alma y Dios nos ha dado un cuerpo físico material para poder vernos, comunicarnos, tocarnos y experimentar la vida. Otro ejemplo, Mateo 6, 25, a ese sí quiero que vayan. Y aquí Jesús hace una distinción. Aunque Jesús no está hablando directamente del alma, o sea, no es el tema, pero lo menciona de una manera
que nos da un entendimiento muy importante. A veces no, como cristianos no andamos con ese entendimiento de que el alma es una cosa y el cuerpo es otra. Y a veces le dedicamos más importancia o más tiempo a nuestro cuerpo que a nuestra alma. Podemos estar físicamente bien cuidados, alimentados y un cuerpo muy, vamos a decir, fisiculturista, pero a lo mejor muertos del alma, a lo mejor vacíos, tristes, etcétera. Entonces pueden ver que pueden haber dos tipos de cuidado acerca del cuerpo y el alma. Fíjense lo que dice el Mateo 6:25, lo que dice Jesús. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora esta palabra vida no nos está hablando del cuerpo, nos está hablando del alma. Aquí se refiere en este caso a nuestra vida interna. Y dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Pero se dan cuenta que Jesús está diciendo, no se afanen por la comida física, no se afanen, o sea, no sufras en tu alma por lo que el cuerpo necesita, es lo que está diciendo Jesús. Luego dice, ni por vuestro cuerpo. Y aquí nos damos cuenta que Jesús está separando el alma y el cuerpo. O sea, no se afanen por las cosas, la comida, tampoco por las cosas del cuerpo. Y aquí vemos que el alma es nuestro cuerpo inmaterial y el cuerpo físico es lo material que podemos ver y tocar. Luego dice Jesús, ¿qué habéis de vestir? No es, ¿qué dice? ¿No es qué? La vida más que el alimento. Ahora eso es una primera parte. La vida, el alma, es más importante que el alimento físico. Pero luego dice, y el cuerpo más que el vestido. Ahora, en orden de factores, ¿qué es más importante? ¿Nuestra alma o nuestro cuerpo? El alma es más importante, pero los dos son importantes. Pero en orden de factores, en orden de prioridad, el alma debe tener la prioridad en nuestras decisiones. Tenemos que buscar el abrigo del alma antes que el abrigo del cuerpo. Tenemos que buscar el gozo del alma antes que el gozo de la carne. Podemos disfrutar un pedazo de carne cuando comemos, ¿verdad? Físicamente, pero ¿dónde encontramos el gozo del alma, hermanos? Y todos entendemos que en la palabra de Dios. Por esa razón, Jesús ahora, vemos en Génesis, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que el sufrimiento vino a ser una maldición. Pero luego hemos estudiado anteriormente que ahora Dios redimió la maldición del pecado. Ahora el dolor viene a ser un medio para amar. Ahora el dolor, el sufrimiento, es la marca más profunda del amor. No hay otra manera de demostrar genuino amor si no es cuando estamos dispuestos a sufrir por los demás. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 16. Usted conoce la historia de Lázaro, ¿verdad? Y el rico. Hemos estudiado esto varias veces. Pero vamos otra vez a ver ejemplos aquí para que podamos ver la experiencia del alma aún en el infierno, aún en el Hades. Lucas 16, versículo 22. Desafortunadamente nosotros nos encontramos en una disyuntiva, en un problema, como humanos que somos, donde nosotros, si se nos hace la pregunta como cristianos, ¿cuántos quieren vida eterna? Yo les aseguro, nadie diría, no se quedaría sin decir amén. Todos queremos vida eterna. Donde nosotros tenemos la batalla son las condiciones de Dios para adquirir la vida eterna. Y es que queremos la vida eterna bajo nuestra propuesta, nuestra idea, de la manera que nosotros creemos que es mejor. Pero tiene una explicación por qué Jesús dice, tomemos la cruz, neguemos todo lo que amamos y sigamos a Jesús. El versículo 22, voy a continuar de ahí en adelante, dice, aconteció que murió el mendigo. Ahora, esta parte morir aquí, murió, simplemente está diciendo murió físicamente, ¿verdad? Murió su cuerpo físico ya, dice, la Biblia dice, exhaló el espíritu, ¿verdad? Salió de él el espíritu. Dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, quiero que noten aquí, donde Pablo dice, para mí el morir es ¿qué? Es ganancia. Pero eso es cuando vivimos en fe, es ganancia. Dice, y, aquí hace una separación, murió también el rico y fue sepultado. Ahora, aquí vemos cómo la palabra sepultura es una palabra muy común que todos entendemos, es acerca del entierro de un cuerpo físico cuando alguien, ¿verdad?, muere. Pero vemos que en el 23, aparte de la sepultura, dice, y en el Hades,
ese es el lugar donde se encontraba el rico, en el Hades, el infierno, dice, alzó sus ojos. Ahora, aquí para nosotros es un misterio preguntar si el alma tiene ojos, como los que estamos viendo ahora mismo, usted me está mirando con sus ojos, o qué tipo de ojos aquí tiene el alma. El punto aquí importante es que el alma ve. Dice, alzó sus ojos, ¿verdad? Dice, ¿estando en qué? En tormentos. Esta palabra tormento es una palabra totalmente inexplicable en experiencia, pero podemos deducir que es el sufrimiento más profundo que esta persona puede tener. Dice, estando en tormentos, vemos que puede ver esta persona, su alma, sus ojos fueron levantados, y luego dice, estando en tormento, o sea, en sufrimiento. Estaba sufriendo esta persona. Ahora nos damos cuenta que antes de la muerte, esta persona no estaba enteramente sufriendo según su concepto, porque era rico, y se deleitaba y se daba banquete, y de la manera que el deleite de este mundo funciona, hermanos, es que nos lleva en una montaña rusa. O sea, Cristo es esa línea recta, el cual nos da ese gozo igual siempre, si lo tenemos completo. Obviamente, si no comemos su carne y bebemos su sangre por completo, en otras palabras, si no tenemos a Cristo por completo, no lo podemos experimentar por completo. Pero aquellos que sí experimentan a Jesús por completo, se deleitan en Jesús por completo. Y aquí vemos que, por así decir, el gozo de Jesús es así. Pero el gozo de este mundo es así, hermanos. Usted, por ejemplo, dice, de repente mañana quiero ir a comerme un helado, ¿verdad?, con la familia. Y su mente, ¿verdad?, sube al cielo y dice, wow, estoy contento porque voy a comer helados, ¿verdad? Y su gozo va así, su emoción. Y dice, voy a comer helado, ya a las 5 de la tarde voy a ir. Son las 3, son las 4, son las 5, y voy y como el helado, y me como el helado, y luego comiéndome el helado, entonces comienza a bajar el gozo. Llega un punto que ya el helado le estorba, le molesta. Dice, ya no quiero más helado. Y luego bajamos otra vez a otro deleite y agarramos otras cosas y vivimos así, hermanos, toda la vida. Eso le pasaba a este rico. El rico se deleitaba con dinero, me imagino mujeres, me imagino todo tipo de riquezas terrenales y se mantenía así. Pero cuando llegamos a conocer a Jesús, hermanos, es donde llega el gozo estable, el gozo que es firme, el gozo que conocemos, que no es movible. Dice Romanos, ¿quién nos separará de su amor? Y el amor de Cristo es progresivo, cada día más y más, pero obviamente va a depender de nosotros, qué tanto queremos de Él. Dice, y vio de lejos a Abraham, también vio a Lázaro en su seno, o sea, aquí seno es en el descanso de la fe. Dice el 24, dice, entonces Él dando ¿qué? Dando voces. Aquí vemos que podemos hablar, ¿verdad?, luego de este mundo. Dijo, Padre Abraham, y estaba pidiendo compasión. Estaba diciendo, ten misericordia, aún allí en el infierno, hermanos. Esto habla de un llanto eterno a los que van allí, hermanos. Donde no cesa no solamente el sufrimiento, el dolor, sino el clamor por misericordia y no serán oídos, no serán escuchados. El tiempo de la misericordia para nosotros es aquí. Por eso es que el sufrimiento temporal tiene sentido aquí. Dice, van a ver cómo el mismo Abraham le contesta. Dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, este hombre está pidiendo agua en el infierno. Dice, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, hermanos, ¿qué tanta cantidad de agua hay en un dedo mojado? Antes de usted pensar en eso, piense en la abundancia que tenía él antes, donde dice la palabra que desperdiciaba el alimento. Se daba gran banquete. ¿Cuántos barriles de agua, vino, no sé, verdad, tenía este hombre? Luego cae al infierno, se pierde su alma y comienza a pedir un dedo mojado, que obviamente a lo mejor no completa ni una gota, si podemos pensar. Y dice, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, verso 25. Pero Abraham le dijo, acuérdate. Hermanos, piensen en esto por un segundo. Imaginemos una persona que se pierde en el infierno, que tenga un recuerdo eterno de que no va a salir de allí jamás. Yo pienso que ese es un dolor increíble, hermanos. O sea, el dolor, el sufrimiento de la desesperanza, de que jamás tendrá esperanza de salir de allí. Dice, recibiste tus bienes en tu vida, o sea, a ti te fue bien y a Lázaro también recibió males. Males aquí es sufrimiento, padecimiento.
Pero ahora, y aquí lo que estamos viendo, Jesús no está diciendo que todo rico se va al infierno y todo pobre va al cielo. Jesús está haciendo una distinción de lo que es esta vida al máximo, teniendo todo lo que nosotros anhelamos, y qué es la vida luego de la muerte, si nosotros confiamos en Jesús o no. Esa es la idea de la historia. Le dice, pero ahora significa luego de la muerte, aquí Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado, o sea, bajo la llama en este caso. El versículo 26 dice, además de todo, y yo me imagino el dolor, hermanos, el sufrimiento de saber, hermanos, nosotros cuando sufrimos por causa de una enfermedad, siempre tenemos esperanza, aunque el doctor diga que no se puede nada. Como cristianos creemos que Cristo, el Señor, nos puede hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando llega la noticia que te dice alguien, no hay manera de salvar a esta persona, no hay esperanza. Como cristianos pensamos que al perder la esperanza de vivir en esta tierra, vamos a decir una enfermedad mortal, nos queda una esperanza eterna. Y no desfallecemos porque queda una esperanza a la eternidad. Y dice, no lloren como los que ¿qué? Como los que no tienen esperanza. Esto que va a decir Abraham, hermanos, es destructivo para el alma. Porque dice, además de todo, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice? O sea, es imposible ni de allá pasar acá. Y ya como última esperanza, diciendo, ya como para mí no hay nada, ¿verdad? Luego comienza a abogar por sus hermanos. El verso 27 dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿dónde? A este lugar de tormento. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes piensan que el sufrimiento más fuerte que podemos recibir en esta tierra como creyentes o como seres humanos puede compararse con el sufrimiento en este lugar? ¿Usted piensa? O sea, si usted piensa así, somos libres de pensar lo que queremos, en este caso imaginarnos algo. En porcentaje del 1 al 100, sufrimiento del 1 al 100 en el mundo y sufrimiento en el infierno, hermanos. Yo creo que el número no hubiese un número para comparar. Porque nosotros todos sufrimos de algo, todos estamos sufriendo de algo. Hay momentos y tiempos en nuestra vida donde los sufrimientos vienen de manera muy dura, pero no vivimos toda la vida en ese sufrimiento duro, sino que de repente estamos sufriendo y descansamos y vienen otras pruebas, etc. Pero vivir en un lugar, hermanos, eternamente de sufrimiento que no cesa, no baja, no hay esperanza de salir de allí. Es el contraste, hermanos, de por qué Jesús dice, niéguense, tomen su cruz y síganme. Vamos a ver un ejemplo también en Lucas 12, otro ejemplo. Esto nos enseña lo que acabamos de leer, hermanos, que el verdadero sentido se experimenta es en el alma. Si usted, por ejemplo, se maja un dedo, se da en el dedo, y usted se lo aprieta bien, usted puede inmunizar el sentido del tacto en su dedo. Si usted se la aprieta de manera tan fuerte, incluso una anestesia, hermanos. La palabra anestesia viene del griego, la sacaron de la palabra anastasia, significa resurrección. Qué irónico eso, ¿verdad? Y si usted se corta el dedo, se hiere en la mano, cualquier parte de su cuerpo, una anestesia puede inmunizar el dolor de la mano. Fíjense qué cosa. Pero cuando usted es ofendido y sufre en el alma, la angustia no se puede anestesiar. Usted puede engañar su corazón, puede entretenerse en otras cosas y olvidar el dolor por un momento, pero ahí está el vacío. En Lucas 12, 16, Jesús les refiere aquí una parábola. Dice, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, o sea, de tanto que tenía. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y en el 19 dice, y diré ¿a quién? A mi alma. Ahora fíjense el concepto, que cuando le está hablando a su alma, este hombre entiende que el gozo, el deleite se disfruta es en el alma. Allí es donde somos deleitados. El deleite no es en la carne, por así decir, aunque hay deleites carnales, pero todo lo experimentamos en el alma. Dice, diré a mi alma, alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora, aquí pueden suceder una de dos cosas. Jesús está narrando la parábola. Todos, o sea, nosotros no tenemos esta perspectiva acerca de que nuestra alma, o sea, los seres humanos no hablan de su alma así. Solamente o eventualmente decimos, wow, me dolió en el alma eso. Pero usted y yo no decimos, vamos a comer para deleitarnos en el alma. ¿Quién dice eso? Ninguno de nosotros. Pero en la parábola de Jesús es posible esto, que Jesús esté interpretando de la manera en cómo vemos aquellas cosas que son deleites terrenales. Por ejemplo, me explico. Jesús en esta parábola dice que este hombre dice, alma, muchos bienes tienes. Y la palabra alma significa vida, la misma que Jesús usa en Mateo 6. ¿Qué es más importante, el alimento o la vida? ¿Qué usted diría? ¿Ah? La vida. Entonces Jesús está interpretando cómo este hombre ve los bienes terrenales, porque más arriba dice, la vida del hombre no consiste ¿en qué? En los bienes que posee. Entonces Jesús aquí nos está explicando que de la manera que el hombre mira las riquezas de este mundo es a través del lente de que en ella encontraremos gozo, amor, paz, etcétera, etcétera. Y por eso el 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, a pedirte tu vida. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí el verso 21 nos enseña que no es pecado ser rico, terrenalmente hablando. Pero sí es pecado ser rico y no para con Dios. Porque esas riquezas que este hombre tenía nada más cubrían su desnudez externa, ropa, comida y deleite en la carne. Ese dinero, ese fruto que él tenía, no le daba gozo en el alma, no le daba paz en el sufrimiento. Hay veces, hermanos, yo he escuchado frases de ricos donde dice, todo el dinero que yo tengo, si lo doy, no me devuelven a mi hijo, no me devuelven el dolor, no me devuelven a mi esposa, no me dan paz en medio de una angustia cuando estoy solo. El dinero no te puede dar ni aún un buen amigo. Te puede atraer gente, pero no un buen amigo. Y las cosas que no tienen valor, nada más, como dice una alabanza en inglés, hay cosas que nada más vienen de Dios. El amor, el gozo y la paz solamente vienen del Señor. Aquí vemos, hermanos, que tanto el placer y el dolor, ambos son experimentados en el alma. El gozo, el placer en este caso, y el dolor. El alma es el centro donde experimentamos ambas cosas. Desafortunadamente, por el pecado, todo está al revés. Los placeres de este mundo nos pueden llevar al infierno, pero los sufrimientos de este mundo, como cristianos, nos pueden llevar a la vida eterna. Fíjense cómo está todo invertido. Repito, los placeres de este mundo pueden llevarnos al infierno, pero los sufrimientos de este mundo pueden ser el medio que Dios usa para salvarnos. Y no solamente a nosotros, sino a otros también. El gozo de este mundo, hermanos, nos hace insensible a la realidad del pecado. Cuando estamos contentos y gozosos, olvidamos todo. Pero qué ironía y qué pena que cuando llega el sufrimiento es cuando recordamos nuestra gran necesidad del Señor. Es cuando nos afirmamos más de Dios. Es cuando corremos a Él. Es cuando viene ese dolor profundo que decimos, tengo que volver a Dios otra vez. Y aquí hemos estudiado que el dolor viene de diferentes maneras. Hemos estudiado esto. Sufrimos por desastres naturales, sufrimos por perder algún familiar, sufrimos por no obtener lo que queremos, sufrimos por trabajar y proveer. Todo eso produce dolor. Pero uno de los sufrimientos que no siempre tenemos a mano o a cuenta es el dolor del ego. El dolor del ego, el dolor que produce nuestro ego, el cual la Biblia le llama ira. Cuando usted o yo queremos algo, hermanos, y no lo obtenemos, cualquier cosa, cuando no somos completados o no somos, no alcanzamos las cosas que tanto queremos, en nosotros surge esa ira y ese dolor natural. Quítele un juguete a un niño jugando de 3 años y va a ver cómo se llama esa ira. ¿Verdad? A veces veo yo a mi sobrinita, se llama Grace, que coge, como decimos nosotros, unos piques que usted diría, wow, parece como una muchacha que tiene tanto estrés de esta vida, que cuando se enoja es una cosa increíble, es natural, ahí está el ego, ¿verdad? Y a veces no identificamos ese dolor.
la insatisfacción de no adquirir las cosas que tanto anhelamos. Eso produce sufrimiento. Existe un dolor profundo, hermanos, que nace en el amor, el cual es el dolor de perder. Y este es el amor egoísta del cual Cristo nos quiere ayudar. A veces, y lo que voy a decir lo voy a explicar porque puede sonar un poquito diferente a lo que estoy explicando. ¿A qué me refiero cuando tenemos dolor por nuestro ego? Perder tu familia produce dolor, ¿están de acuerdo? Perder tu trabajo, perder tu dignidad, perder tu argumento, perder tu voluntad. Ahora, todo esto que he dicho es lo que Jesús nos está pidiendo voluntariamente. Dios no nos los va a arrebatar. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que primero aborrecer a sus seres queridos, o sea, todo lo que ama en esta vida. Tiene que perder todo en su corazón, por así decir, y ponerme en el trono de su corazón como su único Señor. Tomar su cruz y seguirme. Jesús, mis amados, Filipenses 2, si me acompaña, perdió sus derechos por nosotros. Jesús no nos está diciendo desde el trono, sufran por mí si me quieren. No, Jesús vino y Él abrazó el sufrimiento, hermanos, que usted y yo provocamos por causa del pecado. Filipenses 2, versículo 1. Voy a decir esto y espero el Espíritu nos dé entendimiento porque no tengo el completivo para explicarlo. Lo voy a decir así. Nuestra marca genuina de que hemos seguido a Cristo es cuando estamos dispuestos a sufrir. Dispuestos a sufrir. No estoy diciendo que va a ser fácil o que ya llegamos, no. En el momento que decimos genuinamente, el Señor nos dice, díganme, heme aquí, por así decir, por el mensaje, heme aquí significa soy tuyo, Señor, cualquiera que sea la razón. ¿Cómo sabemos que eso es fe genuina? Bueno, Sadrac, Mesac y Abednego dijeron algo que a mí me estremece, hermanos. Le dijeron al rey Nabucodonosor, le dijo, rey, yo sé que tú tienes un edicto que si no adoramos tu estatua nos matas. Y no nos matas con una pastilla o con una inyección letal. ¿Sí se dan cuenta por qué le ponen alcohol cuando le van a poner la inyección letal? Si se va a morir ya. ¿Se han preguntado eso? Bueno, fue un comercial eso. Sadrac, Mesac y Abednego lo amenazan de muerte en un horno de 2000, ¿verdad?, grados Fahrenheit, vamos a decir, de caliente. Ahora, a 2000 grados usted se para a una distancia como de aquí, vamos a decir, a 30 pies y se siente el caliente como el sol. Pero no queda allí, el rey dice, caliéntenlo ¿cuántas veces? 7 veces más. Imagínense, hermanos, el corazón de esos 3 hombres cuando dicen, no, Señor, tú me llamaste a mí a conquistar a Babilonia, yo no vine a sufrir. No dijeron eso, mis hermanos. La fe, el poder de la fe que había en ellos, esa confianza en Dios, dijo, oh rey, no vamos a postrarnos y sabemos que Dios nos puede salvar, pero aunque no nos salve, se estaban dispuestos a morir, hermanos. ¿Por qué tenemos que abrazar el sufrimiento, hermanos? Dice Filipenses 1, vamos a leer lo que dice. Dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pablo utiliza esta palabra y también Juan, completad mi gozo, para que vuestro gozo sea completado. Cuando el apóstol Pablo dice, para que complete mi gozo, ¿se acuerdan cuando Pablo dijo, creo que es en Filipenses 1:23, dice, me quiero ir con el Señor, el cual es mejor, pero tampoco me quiero ir así tan rápido porque las ovejas también me necesitan. Entonces, es un gozo pensar en la venida del Señor, hermano, ¿sí o no? ¿Amén? Pero no es un gozo de dejar irnos al cielo y que mi papá no sea salvo, o mi tía, o mi vecino, o mi amigo, o no sé quién, aquel que le estoy predicando, que ya casi se entrega a Cristo. No es un gozo eso. Entonces Pablo dice, completen mi gozo porque yo estoy gozoso en Cristo, pero hay una parte de mí que no está gozosa. Pablo dice, yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, dice Pablo. Es un sufrimiento que allí tiene que estar, y es así como podemos identificar el amor de Pablo, hermanos, por el sufrimiento. Cuando un padre deja a su hijo o a su hija hacer lo que quiere, inmediatamente decimos, no ama a su hijo.
Pero cuando un padre está dispuesto a sacrificar su tiempo en corregir a sus hijos, en enderezar sus caminos, y ahí está, hermanos, tiene el amor de Dios este hombre o esta mujer. Y es en el dolor, en el sufrimiento, porque no es fácil criar de la manera como dice la Biblia. No es fácil. Yo recuerdo a mi abuelo, mis hermanos. Mi abuelo fue, yo lo menciono mucho porque fue un ejemplo para mí. Y en ese tiempo él no era cristiano. Luego conoció al Señor, pero él dio su vida por mí. Yo era su nieto. Dio su vida por mí. Y hay unas frases que he compartido aquí anteriormente que él me las dijo y yo las entendí luego que fui adulto. Llegó una etapa de mi vida que yo estaba bien rebelde, ¿verdad? Y mi abuela le decía, ya déjalo, ese muchacho te va a matar. Déjalo que haga lo que quiera, tiene 19 años, ya déjalo, me decía mi abuela delante de mí. Y mi abuelo le decía a ella, primero lo mato antes que abandonarlo. Ahora, en el momento que él me decía eso, yo veía como el peor abuelo del mundo. Porque si no entendemos lo que él está diciendo detrás de lo que dijo, no entendemos el amor. Él dijo, yo prefiero matarlo que abandonarlo. O sea, no me iba a matar, pero una reacción natural. Era una reacción natural. Yo prefiero matarlo que abandonarlo. Prefiero verlo muerto que dejarlo vivir como un delincuente. Eso me dijo. Y yo cuando fui adulto fue que yo dije, wow, ahora yo entendí lo que mi abuelo me quiso decir. Ahora entendí. El amor me lo demostró en entregar su vida por mí, trabajar duramente, criarme duramente. Hermanos, cuando mi abuelo bebía, tomaba alcohol, le cogía con aconsejarme. Mi abuela me decía, acuéstate que ahí viene tu abuelo, porque duraba 2-3 horas allí hablándome. Y yo me quedaba a propósito, sacaba un pie y como que sin querer me quedé, ay, me agarró, decía yo. Pero no, era que quería escuchar el consejo. Y se sentaba conmigo allí, hermanos. O sea, el alcohol para él era la parte que lo suavizaba, en el sentido melancólico, más tierno, porque era bien duro él. Y se daba un traguito y era el hombre más romántico, llegaba con una rosita a mi casa, llegaba con heladitos y eso. Bueno, no justificando el alcohol, pero mi abuelo me demostró amor. Y vemos que el sufrimiento, hermanos, aquí vemos, Pablo nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, Pablo repite la palabra sintiendo, 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 ¿verdad? Esta palabra sentir es lo que estamos hablando acerca de los sentidos. Nosotros usamos la palabra sentido acerca de las cosas, ¿verdad? No tiene sentido tal o cual cosa, decimos. Pero también usamos la palabra sentir acerca del afecto entrañable acerca de alguien o cuando sentimos dolor en alguna ofensa. Habla del sentir. Pero aquí nos damos cuenta, fíjense lo que dice el 3, mis hermanos. Yo quiero que usted al leer esto me diga, ¿cómo podemos cumplir esto poniendo a un lado el sufrimiento? Dice Pablo, nada hagáis por contienda. Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué discutimos cuando discutimos? Estamos apelando por nuestra causa, estamos abogando por nuestra causa, de que yo tengo la razón y que se tiene que hacer lo que yo digo. Eso es contienda, eso es todo. O sea, cuando alguien contiende contigo, está apelando a una defensa personal en su gran mayoría. Ese es el tipo de palabra aquí, o lo que significa contienda. Dice, no, ¿dónde ando? Sí, antes bien, no creo que me pasé, sí. Dice, nada hagáis por contienda, ¿o por qué? ¿Qué es vanagloria, hermanos? Es utilizar a las personas para sacarle el provecho del aplauso, de que te elogien, de que te exalten, y amar a las personas por la posición o la identidad que encuentras en ellos. Eso es vanagloria, esperar la gloria del hombre, que el hombre te diga que tú eres bueno, que tú eres sabio, que tú eres lo mejor, eso es gloria vana. Dice, antes bien con humildad. ¿Qué es humildad? Humillarnos. Ahora, todos sabemos, hermanos, no tengo ni que preguntar y que digan amén. Es un dolor humillarse, es duro. Es duro humillarse, especialmente cuando alguien te ofende, que Dios te dice, pídele perdón tú, o sírvele al ofensor, o ve al hospital y llévale comida al que tanto te maltrató. Es duro. Y aquí es donde el sufrimiento recobra sentido, mis hermanos. Dice, antes bien con humildad, estimando, y esa es la batalla que tenemos. Nosotros no estimamos a la gente menor que nosotros, mayor en importancia, sino menor. En nuestra mente, nuestro ego, el mundo entero es menos que nosotros.
Humanamente hablando, hermanos, el mundo entero es menos que nosotros. Pero Cristo viene y cambia nuestro corazón y dice, estimando a cada uno, a los demás como superiores. O sea, no que el prójimo es más que tú, sino en el trato, trátalo como que tú eres su siervo. Hermanos, estas son palabras duras, pero es lo que Pablo está diciendo en el sentir del cristiano. Dice, superiores al mismo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto no nace en el humanismo. Esto nada más nace en el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios es un poder que nos ayuda a nosotros olvidar nuestra vida para darla por otro. Esa es la idea, hermanos. Y no solamente por cualquier otro, sino por aquel prójimo. Cuando Jesús le dice al intérprete, ¿quién es tu prójimo? Y dice, no sé, los judíos a lo mejor. Los samaritanos lo odiaban, se odiaban. Y Jesús usa una historia con el judío, intérprete y el samaritano que socorrió, ¿verdad?, aquel que lo dejaron medio muerto. Y de allí saca una historia y le dice, ¿quién es el prójimo? Y le dice, el que tuvo misericordia. Le dice, tú también haz lo mismo para que tengas vida. Pero es un sufrimiento porque si este hombre decide socorrer a este samaritano o tener como prójimo al samaritano, significa, hermano, sufrir porque lo botan de la sinagoga, pierde sus amigos como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo. Ese es el sufrimiento que nos lleva, hermanos, a propósitos para salvar a otros. Pero fíjense lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir, hermanos. Por eso yo repito los temas sin tener problema con hablar lo mismo una y otra vez hasta que se vuelva un hábito en nosotros. Porque hemos venido de lugares donde este sentir es Dios te va a prosperar o Dios, no sé el mensaje que han escuchado, pero nos han dañado con mensajes de prosperidad en esta tierra, hermanos. Aquí no le agregue lo que este mundo infunde en nosotros cada día por la televisión, por los teléfonos, las computadoras, los mensajes y comerciales acerca de, te ponen un comercial de una gente con un vehículo del 2020 y tú le ves la cara de alegre. Y es la idea de Jesús cuando dice, con lo que tú tienes no puedes tener gozo en el alma, imposible. Lo puedes disfrutar y lo puedes compartir y puede ser un medio para demostrar tu amor, pero no te va a dar paz. Tenga o no tengas carro, casa o lo que sea, el gozo, la paz y el amor solamente vienen de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, hermanos, sentir significa alinear nuestros 5 sentidos o todo nuestro sentir en la negación del ego. Hermanos, es algo natural. Cuando nosotros somos ofendidos, sale el ego. Cuando nos ofenden, sale el ego. Cuando alguien dice algo de nosotros, sale el ego. Ahí está el ego. El dolor aquí es agarrar ese ego, callarlo y bajarlo, subyugarlo. Esa es la batalla, esa es la vida cristiana. Eso es lo que significa, hermanos. Y muchos han sido heridos por muchas personas y se hace aún más difícil. Yo también vengo de heridas desde niño, desde que tengo 5 años. De heridas de mi familia, de amigos, etc. Y cuando te dicen sométete a un ofensor, es duro, es difícil. Pero si queremos ser buenos cristianos, tenemos que abrazar el sufrimiento en la gracia. Esa es la idea de la palabra de Jesús aquí. Jesús dice el verso 5, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, Jesús, nuestro Dios, no tenía que sufrir. Él no era culpable, pero mostró su amor por medio del sufrimiento. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no pensó en eso, no lo tomó como algo decir, bueno, yo soy Dios, no fui yo quien pequé. Si yo fuera Dios, así pensara, no fui yo el que pequé. Como cuando nos ofenden, ¿verdad? Dice, tú tienes que pagar, no fui yo, no es mi culpa. Y me acuerdo siempre de Nehemías, hermanos. Cuando Nehemías oró por el pueblo, no dijo, ellos pecaron. ¿Cómo dijo? Hemos pecado. Hemos pecado. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, se podía aferrar a que Él es Dios y decir, justamente, hermanos, justamente lo hubiese hecho. Dice, sino que se despojó, hermanos. ¿Se imagina el mismo Dios destronarse de su trono por nosotros pecadores? Hermanos, es como usted decir, voy a perder toda mi fortuna, toda mi posición de mi trabajo para ayudar a un mendigo que vivió toda su vida en drogas y robando. Esa es la perspectiva de Dios hacia nosotros, hermanos. Ahí estamos. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, se humilló. Hermanos, el Dios
de la creación se humilló. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, hermanos. Y muerte, la muerte más dolorosa y la más vergonzosa. Yo pregunto esto, espero esto tenga compasión en cuanto lo digo. ¿Qué nos hace creer que debemos evadir el sufrimiento, hermanos, como cristianos, si Cristo sufrió, siendo inocente? ¿Qué nos dice que vamos a tener una vida cristiana en paz, donde no vamos a tener problemas, ni dificultades, ni sufrimientos, ni pruebas? ¿Qué nos dice que podemos vivir así? Cuando nosotros reaccionamos y nos quejamos del dolor, y yo sé que todos lo hacemos, es una actitud de egoísmo y de falta de reverencia al Señor. Porque la palabra nos dice que por causa del pecado sufrimos. Jesús no tenía que sufrir y Él sufrió. Nosotros sí tenemos que sufrir. Pero ahora el Señor no nos dice, sufre sin propósito, sino sufre con el propósito eterno, mis hermanos. El cristiano, hermanos, aquí vemos que la vida y el comportamiento del cristiano solamente se identifican por el sufrimiento. Un mal comportamiento y nuestra vida está marcada por el sufrimiento. Y como siempre digo, Jesús no nos está mandando a buscar el sufrimiento, sino a soportar el sufrimiento cuando vengan diferentes pruebas a nuestra vida. Por ejemplo, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. Ahora, si usted dice, ¿verdad? Una pareja aquí de casados dice, wow, mi esposo me mostró amor ayer, ¿verdad? Me mostró amor. ¿Cómo usted interpreta eso? Usted diría, bueno, le llevó chocolates, flores, algún peluchito, la llevó de viajes, le compró unos zapatitos, una cartera. Ese es el pensamiento de nosotros. Así se muestra el amor humanamente. ¿Están de acuerdo? Pero ¿cómo mostró Dios su amor? Dice el verso 8 de Romanos 5. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este versículo, si yo les pregunto, ¿dónde está la muestra de Dios en su amor? En que dio su Hijo. ¿Qué significa dio su Hijo? Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hermanos. Ahora, ¿cómo se le llama eso? Sufrimiento. Y es por medio del sufrimiento que somos santificados. No hay otra manera, hermanos, no hay otra salida. El pueblo en el desierto quisieron tomar el camino corto, no quisieron sufrir. Por eso no fueron santificados y como resultado no llegaron a la tierra prometida. Cuando Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, aborrezca a sus seres más queridos, y obviamente hemos explicado que es poner todo lo que amamos en segundo término ante Dios. No odiar, pero ponerlo en segundo término. Que cuando tomemos decisiones, la voz de Dios esté por encima. Que cuando vivimos en esta vida, nuestra motivación no es primeramente la familia, sino Dios. Luego la familia y nuestra vida. Luego dice, y aborrezca su vida y tome su cruz y sígueme, hermanos. ¿Para qué la cruz? La cruz no es para acostarnos allí y nos den un masaje en los pies. La cruz obviamente habla del sufrimiento, hermanos, el cual es la marca del cristiano. Es así como sabemos si nuestra fe es genuina. ¿Por qué debemos, por medio del sufrimiento, verdad, ser santificados por el sufrimiento y no de otro modo? Vamos a pensar, porque es válido preguntar, Señor, no hay otra forma. Usted no pecaría porque Jesús le dijo en Getsemaní, Señor, no hay otro camino. No hay otra manera, Señor, que no sea beberme esta copa, o sea, tu ira sobre mí. Jesús preguntó humanamente y no estaba pecando. Jesús nos demuestra allí lo que le esperaba, hermanos. Nosotros podemos decir, Señor, y no hay otra manera de yo crecer y madurar que no sea por la prueba. Tú no me puedes dar una pastilla santa o ungida que me cambie el corazón. O a lo mejor que caiga una lluvia que transforme la iglesia, ¿verdad? Y ya. Vamos a imaginar por un momento que el cambio del corazón, es decir, la santificación se efectúa con deleite y gozo, según nosotros entendemos. ¿Qué usted cree que pasaría? O sea, venimos a Cristo y todos los días es un gozo que no tenemos ni tiempo de descansar. Es un gozo increíble. Cuando digo gozo me refiero al deleite humano, ¿verdad? La risa, ¿verdad? Y todo bien, o sea, no hay manera, o sea, como si fuese el paraíso en la tierra. Ahora, obviamente faltaría gente en la iglesia. ¿Usted cree que estarían vacías las sillas? No, imagínese que usted vende este producto. Si vienes a Cristo, en el momento que des tu vida, vas a sentir un gozo que vas a volar como un ángel.
O si le dices, tienes que tomar tu cruz y seguirle, por eso son pocos los que se salvan. Si esto fuese así, hermanos, la santificación ya no sería para purificar nuestros corazones, sino por un simple deleite egoísta. Ya no es la santificación la necesidad, sino lo que produce la santidad. En el ejemplo que uso, en caso de que sea sin sufrimiento. Vamos a Deuteronomio 8, a ver un ejemplo de notas que hemos estudiado ya. El desierto en la salida de Egipto nos ayuda a entender muchas cosas. Y es aquí donde podemos sentir, hermanos, y digo esto en compasión, podemos sentir como que si Dios está poniendo más presión de la cuenta en nuestra vida. No, mis hermanos, créanme, Jesús dice, mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Mi carga es muy fácil. ¿Por qué dice Jesús que es fácil la carga? Si yo le pregunto, ¿es fácil vivir la vida cristiana? Usted diría, no. Entonces el problema no es Jesús, los problemas somos nosotros, hermanos. Porque Jesús dice, deja eso y sígueme. Al joven rico llegó triste y le dijo, deja eso no es nada, ven, sígueme y te daré riquezas en el cielo. Y él, al estar abrazado de sus riquezas y su seguridad, no quiso. Y dice que se fue triste. O sea, se quedó con su tristeza. Pero Jesús dice, sígueme de manera humilde, sencilla, sin ningún método raro, sígueme, pon tus ojos en mí. Y cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, hermanos, en Deuteronomio 8, verso 1 le dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, fíjense la palabra vivir allí, y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, todos nos damos cuenta de que los mandamientos en el Antiguo Testamento prometían seguridad terrenal, paz terrenal, alimento terrenal, prosperidad terrenal, tierra prometida terrenal, y nada de eso satisfizo a nadie. O sea, no se llenaron. ¿Por qué? Porque esa promesa nada más cubría lo de afuera. Pero Cristo cubre lo de ¿qué? Lo de dentro, mis hermanos. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Les pregunto, ¿que el plan de Dios era 40 años de proceso o algunas semanas? ¿Por qué duró tanto? Porque cada vez que evadimos el sufrimiento y damos la vuelta en U, estamos en el desierto dando vuelta y no tenemos propósito. Cada vez que tenemos que perdonar a alguien, decimos, no, mañana. Ahí estamos en el desierto. Dice más adelante, hermanos, dice estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Por qué había que afligir? Para probarte. ¿Por qué había que probar? Dice, para saber lo que había en tu corazón, para que salga de allí todo lo que hay en tu corazón. Hermanos, cuando usted tiene una amistad, yo le voy a llamar superficialmente, usted dice, no, yo tengo una amiga o tengo un amigo que nos juntamos a beber café. Uy, esa amiga, ese amigo, yo lo amo, ¿verdad? Y usted mantiene una relación distante que nada más se ven los sábados, van al Starbucks o qué sé yo, al McDonald's, no sé, se sientan a comer, a hablar, a chatear. Ese tipo de relación es como si fuera que estuviéramos en el paraíso. Hasta que se van conociendo cada día más, y se van enredando en esta relación al punto que comienza a salir el verdadero yo. Y comienzan los pleitos y los desacuerdos, etcétera, y sale el verdadero yo a reducir. Ahí es donde el Señor nos dice, ¿estás dispuesto a seguir amando a esa persona aún con sus faltas? Pero nos damos cuenta de un ejemplo, hermanos. Es ahí donde sale, en ese sufrimiento, es como sale el verdadero yo. Cuando tú le pones presión a cualquier elemento, tú tomas un cuchillo y este material le haces así duro, ¿qué pasa? Lo atraviesas. Pero si yo le doy a este plexi, este plástico, ¿verdad? A esta mica con un cuchillo, no, solamente lo voy a rayar. Porque dependiendo del material que somos, las pruebas van a perforarnos. Y Cristo al formarnos nos va fortaleciendo y la fe nos va llenando de Él al punto que podemos crecer en pruebas. Pero dice la palabra que Él no nos da más prueba de la que podamos, ¿qué? Soportar. Pero cuando soportamos, somos perfeccionados, dice Santiago 1. Y ahí vamos, poco a poco. No sé si han visto un tronco cuando lo cortan de una mata, de esos bien anchos. No sé si lo han visto por arriba. Y si usted se da cuenta, ese tronco tiene, como le llaman los anillos, porque el árbol se va formando con capas.
Es primero un tallito y luego van formándose las capitas de madera, al punto que el árbol ya grande, usted ve todas las capas, son como anillos, así muchos, pero son etapas de crecimiento. Y nosotros queremos crecer. Si yo digo, póngase de pie, por ejemplo, para orar por paciencia, usted dice, amén, Señor, sí, un poco de paciencia. Va a llegar pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted dice, mándame gozo, el Señor te va a decir, el Espíritu Santo, ahí está el gozo. Tienes que negarte a este mundo. No puedes tener el gozo del mundo y el gozo de Cristo. Es imposible. O sea, yo no puedo tener dos mujeres y disfrutar a las dos. Con la que es mi esposa voy a tener problemas y con la otra voy a andar escondido. O sea, no se puede. Y aquí, hermanos, fíjense lo que dice el verso, al final del 2, dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. O sea, te hizo tener hambre no fue que pasaron hambre, sino que no le dieron lo que el alma le pedía, lo que su carne le pedía. Y te sustentó con maná, o sea, le quitó la comida que deleita la carne y le dio la comida que deleita el espíritu. Pero no le gustaron. Dice, comida que no conocías tú ni tus padres. ¿Saben por qué le dice así el Señor? Porque se estaba refiriendo a Jesús, el cual no había llegado todavía. El enviado. El maná representa a Cristo, hermanos. El pan que no se ve bonito, pero satisface. Esa es la idea. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre, hermanos. El sufrimiento, mis amados, trae queja, trae enojo, trae murmuración y produce una queja de incomodidad anhelando que el dolor desaparezca por completo. Todos queremos ese alivio, ¿verdad? Pero aquí surge la pregunta, hermanos, ¿por qué estamos sufriendo? Y hay muchas razones. Sufro cuando las cosas no salen como yo quiero. Sufro cuando no obtengo las cosas que tanto anhelo. Sufro cuando me ofenden. Sufro cuando tengo que salir de mi comodidad para ayudar a otros. Sufro porque no tengo las cosas que mi cuerpo me está pidiendo, dinero, casa, carro, pareja, etc. Es exactamente esto que nos conlleva a pecar, hermanos. Piense bien. Como cristianos estamos a veces anhelando algo. Vamos a decir, qué sé yo. Tenemos una insatisfacción, para no apuntar ningún dedo. Una insatisfacción, ¿verdad? Decimos, ay, ¿verdad? Qué cansón es caminar con Cristo, dicen algunos. Y luego queremos buscar ese gozo así. Yo hablaba con una persona, hermanos, le digo esto como un ejemplo. Y este hermano me estaba pidiendo consejería. Y él mismo admitió que estaba alejado de Dios, ¿verdad? Y comenzó a restituir, a volver a la iglesia, a congregarse y todo eso. Pero de repente se le aparecieron decisiones a tomar. Y me preguntó, me dice, no sé qué hacer. Y yo, a veces no es un sí o un no, o un derecha o una izquierda. Y él me decía, sí, pero ¿cómo? Cuando yo le explicaba qué debe mirar al tomar una decisión, lo más básico, ¿verdad? Lo que dice la palabra, cómo saber que Dios está guiando. Pero no siempre es tan fácil ver eso. No siempre es en la esquina rosada, donde está la bolita amarilla, ahí a su izquierda. O sea, no es tan simple. ¿Por qué no? A veces decimos, ¿por qué Dios se esconde o no se manifiesta más fácil? Porque Dios quiere una relación. Y no es posible que cuando vivimos separados de Dios, de momento volvemos el lunes y el martes queremos que Dios nos hable. No, mis hermanos, cada vez que nos separamos de Dios, esa voz se va haciendo más abstracta, más oscura, más bajita. Y cuando estamos orando, pidiéndole dirección, no escuchamos nada. Porque volvimos a buscar, como dice Jesús, no me andan buscando a mí. Buscan lo suyo, andan buscando el pan que le di, no me están buscando a mí. Por lo tal Jesús no le contestó. O sea, no le contesta la pregunta del corazón allí. Nuestro carácter, hermanos, es manifestado cuando sufrimos. El verdadero yo sale a la luz cuando somos puestos a prueba. Es en el dolor ahí es donde somos probados en fe, mis hermanos. Pablo en 2 Corintios 12, si me quiere acompañar. Fíjense aquí Pablo con una queja, mis hermanos. Pablo 12, verso 7. Pablo tenía una queja ante Dios. Vamos a ver qué le dijo el Señor. 2 Corintios 12, verso 7. Una de las cosas que en los últimos días he estado meditando es que la gracia de Dios, hermanos, también produce en nosotros, no por la gracia, sino por nuestro pecado, produce incomodidad. Y le voy a decir a qué me refiero. Cuando Dios te da gracia,
¿verdad? La gracia no es algo para nosotros envanecernos, abusar de las ovejas o creernos la última Coca-Cola en el desierto. Pero entonces la gracia produce algo que la gente te ve diferente, la gente te respeta, la gente ve que tú eres cristiano y dice, wow, eres una persona de Dios. Eso te lleva, obviamente produce tu ego que comienza a levantarse. Y ahí comienza la batalla de bajar el ego y adorar a Dios. Porque cuando a ti te dicen, ¿verdad? Wow, Dios te usa grandemente, inmediatamente tú te sientes contento. Es una alegría. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de alegría? ¿Es una alegría de adoración o una alegría del yo? Y ahí es donde la palabra nos enseña a distinguir cuál de las dos estamos entreteniendo. Pero cuando es el ego, tenemos que someterlo, tenemos que decir, no. La gloria es de Dios, no a la persona, sino íntimamente llevarle la gloria al Señor. Esto produce dolor, porque tu ego se va a molestar. Vamos a ver en un verso ese ejemplo. Dice Pablo, hermanos, Pablo fue llevado al cielo. ¿Usted se imagina, usted, un viajecito al cielo? Yo me imagino cómo usted volvería a la iglesia, ¿verdad? Caminando en el dedo grande del pie derecho. Y dice, ay, si tú supieras lo que yo vi. Dios sabe, hermanos, cómo somos. Él sabe que cuando nos da un poquito de revelación, nos creemos ya el Tarzán del cielo, ¿verdad? Dice, y para que, esa palabra para es el propósito por qué él estaba sufriendo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, no me enorgulleciese desmedidamente, o sea, más, ¿verdad? O sea, nos podemos maravillar, pero una extra limitación de esta maravilla puede llevar a la vanagloria. Dice, me fue dado el qué? Un aguijón en mi carne, no en el espíritu, en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Abofetear aquí no es un golpe, vamos a decir, que le dio con la mano, ¿verdad? Como dice que es en la carne, tiene que ver con una incomodidad. Ahora, muchos interpretan que es una enfermedad, pero a veces puede ser, hermanos, una deficiencia. Le voy a poner un ejemplo bien simple. Por ejemplo, hay veces que yo cuando me equivoco, ¿verdad? Uno se equivoca, uno se enoja, uno dice, no debí decir eso, no me salió bien, etcétera. Y obviamente todos tenemos ese anhelo de perfección, es normal eso. Y Dios permite que tengamos ciertas deficiencias para que dependamos de Él. Dios lo permite para mantenernos pequeños. Es como el niño que malgasta el dinero de 15 años, el papá le da peso a peso. Si se lo da todo, ¿qué pasa? Lo bota todo, como el hijo pródigo. Y hay veces que Dios nos tiene con pedacito a pedacito, pancito a pancito para llevarnos a Él, hermanos, por amor a nosotros. Pablo fue al cielo y retornó, y imagínense con toda esta información y la iglesia de Corintios abusando de su persona. Cuando usted está haciendo lo que Dios le manda y alguien le ofende, humanamente sale la justicia del gran yo soy. Eso es lo que sale, hermanos. Si es difícil cuando miren Moisés haciendo la voluntad de Dios y se levantó un Coré. Cuando yo pienso en eso digo, wow, Señor, llévame a ese lugar, como Moisés, manso. No siempre sale esa mansedumbre. Cuando alguien te ofende y tú estás ocupado haciendo la voluntad de Dios, tú dices, Señor, ¿por qué? Es obvio, porque es bíblico. A Moisés le pasó, a Jesús le pasó, a Pablo le pasó, y nos va a pasar a todos en este camino. Fíjense lo que dice. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que, es el propósito, no que me enaltezca. Ahora, ¿qué pasaría si le quitan este aguijón? Pablo estuviera como el arcángel Gabriel, sintiéndose más espiritual que todo el mundo porque fue al cielo ya. Jesús descendió y dijo a Nicodemo, le dijo, nadie ha subido sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Y cuando tú vienes con esa cantidad, por así decir, de autoridad, de poder, de gracia, hermanos, ¿usted sabe lo que es usted tener todo el poder del mundo y que alguien te escupa la cara? ¿Qué usted haría si alguien le escupe la cara, usted con todo el poder del mundo? Desaparecido. Eso es lo que uno piensa humanamente, o sea, bueno, palabras que le llegan a la mente a uno, ¿verdad? Un misil, dice mi primo. Nosotros teníamos un relajo cuando era yo antes de ser cristiano. Nos reuníamos 3 amigos y de repente nos teníamos que ir a la casa, pero nadie se quería ir porque pensábamos que si uno se iba y se quedaban 2, lo íbamos a criticar. Íbamos a chismosear y a criticarlo. Y pasaba la 1 de la mañana, las 2 de la mañana mirándonos, así quién se va primero, imagínense.
Y yo recuerdo que siempre cuando uno decidía, uno de ellos se iba, de lejos hacia así. Tiraba una granada. Y me llegó a la mente eso porque aunque es un relajo, es nuestra actitud cuando alguien abusa de nosotros. Y aquí, hermanos, me llama la atención porque Pablo es un hombre de Dios. Y la iglesia se está portando con él de una manera irrespetuosa, al punto que dice Pablo, yo no les soy gravoso porque estaban quejándose hasta con la ofrenda de Pablo. Y dice, no, yo trabajo, o sea, no los necesito. Pero fíjense el 8, dice, respecto a lo cual 3 veces, ¿qué dice? He rogado al Señor. O sea, ¿usted cree que oró con fe? Yo creo que oró con fe, pero fe no es que Dios haga lo que yo quiero. Fe es confiar en Dios, aunque Dios diga sí o no. Eso es fe. Dice, Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho. Ahora, esto no hace que Dios no sea poderoso y que los milagros hayan cesado. Dios seguía haciendo milagros y sigue haciendo milagros. Pero cuando Dios nos dice que no en algún aguijón, en alguna prueba, en alguna dificultad, algo en nuestro corazón es lo que está sosteniendo el aguijón. Una obstinación, una terquedad, una actitud de falta de obediencia, yo no lo sé. Yo estoy seguro que todos tenemos un aguijonzote, un aguijón o un aguijoncito. Algo tenemos de parte de Dios que nos mantiene ahí. Hermanos, yo soy sincero, yo sé que a veces cuando yo me encuentro, de repente el ministerio nos lleva al punto que estamos tan ocupados que de momento uno como que sin darse cuenta el bote como que se va solo. Y de repente siente uno como como el corazón triste de momento, así como, wow, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Y es que nos hemos alejado de Dios. Y viene un sufrimiento, una angustia espiritual, hermanos, y es lo que me lleva a volver a orar. Y así me tiene el Señor. Así me tiene, hermanos. Yo sé que a muchos de ustedes también, cuando viene la prueba es cuando decimos, perdóname, Señor, y vuelvo otra vez a buscar de Dios. Y a mí me pasa, o sea, hay momentos que usted siente que se alejó y no fue pecando, fue ocupado en el ministerio, hermanos. ¡Qué engaño! Y Dios quiere que estemos con Él siempre. Y si es posible, dice, muchos de vosotros va a padecer, dice la palabra, si es posible. Pero ese posible tiene que ver con nuestra falta de obediencia y sumisión. Siempre Dios va a tratar con nosotros. El padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina. Dígalo con convicción, ¿lo qué? Ahí, con amor de Cristo. Dice, bástate mi gracia, le dice el Señor. O sea, mi gracia te suple. Hermanos, hay veces que yo predico, ¿verdad? Y me siento insatisfecho con la predicación. O sea, dije, wow, ese mensaje como que no me gustó. O sea, yo, conmigo. Y de repente escucho gente, wow, pastor, esa palabra, usted me contestó una petición, digo yo. Y otro dice, pastor, esa palabra, ¿verdad?, cambió mi vida. Y otro dice, me ayudó mucho. Pero mi concepto es que para mí no estuvo bien, porque no salió como quien quería, como yo quería. Pero la gracia operó, sin mi perfección, sino en la perfección de Dios. Y hay veces, hermanos, que Dios hace eso para que sepas que no es por tu fuerza, es con la gracia. Dice, porque mi poder, ¿el poder de quién? Se perfecciona, o sea, se completa en la debilidad, hermanos. Vamos a pensar en eso, miren acá un momento. Vamos a pensar que este es el yo. Y el poder de Dios está aquí. Y de la manera que subimos en nuestra vida el poder de Dios es bajando nuestro ego. Eso es lo que está diciendo el texto. Mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nos humillamos a cero, Dios es al 100%. Pero esa es la batalla, no es con Dios, es con nosotros. Bajarnos al cero es la batalla de cada día. Humillarnos al cero para que Dios sea al 100% en nosotros. Eso es lo que dice. Voy a repetir. Dice, porque mi poder se perfecciona, significa la palabra se completa en la debilidad. Si tú eres fuerte, Dios no te puede ayudar. Por eso dice la palabra al fuerte, diga, al débil, perdón, diga. ¿Pero por qué dice fuerte? ¿Por qué es fuerte? No, porque tiene a Cristo. Entonces, cuando somos fuertes, ¿qué significa ser fuerte? Cuando el yo sale, cuando es como yo digo y como yo creo, y ahí es donde Dios nos... Bastante veces, hermanos, yo me encuentro así como un acordeón ya, me subo y me bajan, me subo y me bajan. Y ahí está nuestro caminar, hermanos, hasta que uno dice, Señor, ya no quiero que me bajen. Dice, pues tú mantente en el suelo y yo te levanto. Dice, el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Dice, para que repose, esto me interesa a mí, hermano. Yo quiero que repose el poder de Dios en mí, no que vaya y venga y que no se detenga, ¿verdad? Sino que repose, que esté siempre el poder de Dios.
Pero eso significa o implica que estemos humillados siempre en obediencia, haciendo lo que Él dice. Y ahí está la batalla. Nos damos cuenta que no es culpa de Dios, no es Dios poniendo más presión, es que no nos humillamos. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué? En que soy débil, hermanos, y ya no hay gloria de hombres, sino Dios es glorificado. Y cuando la gente te ve, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que tú haces eso? Porque no se te ve como mucha capacidad. La gracia de Dios, y Dios es glorificado. Dice él, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿Dónde encontramos el poder de Dios, hermanos? En nuestra debilidad. Y ahí es donde tenemos que menguar, dice Juan. Yo tengo que menguar. Yo tengo que decir, no es como yo digo, es como Dios dice. Es como el Señor dice, hermanos. Quiero leer unos versos para ir concluyendo. Santiago 1, versículo 19. Esos versos finales los vamos a volver a estudiar en la próxima clase. Santiago 1, 19. Santiago 1, versículo 19. Nosotros podemos vivir de profecía en profecía, hermanos. Y la gente diciéndote así te dice el Señor y que te va a bendecir, pero la Biblia es muy clara cuando habla de cómo tenemos que vivir y soportar las pruebas. Le voy a decir esto para que le sirva de ánimo. Cuando usted, en la práctica de querer pasar esa prueba, usted tiene que hacer dos cosas. Intentarlo de nuevo, pero examinar por qué falló. Por ejemplo, imagínese que alguien me ofenda y en ese momento yo trate de perdonar y no puedo. Digo, Señor, no puedo. O sea, o si lo hago de manera manipulada. Digo, te perdono, pero, ¿verdad? En ese momento yo sé que fallé, no perdoné como Cristo perdona. Y yo tengo que volver al intento y decir, wow, cuando fui a perdonar, no lo hice como dice la palabra. ¿En qué fallé? Tengo que ver en qué fallé en la palabra. Ah, mira, aquí dice, no tuve misericordia. ¿Pero por qué no tuve misericordia? Porque se te olvidó la cruz. Se te olvidó que el Rey depositó misericordia para que tú también tengas misericordia. Se me olvidó, Señor. El Señor te dice, arrepiéntete y hazlo de nuevo. Y así es como somos perfeccionados. No importa que nos profeticen, Dios te va a dar a ti mucha gracia. Gloria a Dios por eso. Pero si queremos crecer, hermanos, tenemos que permanecer en paciencia y sufrir en la gracia. No es en nuestra fuerza. Si yo puedo sufrir todas esas pruebas sin la gracia, pues ya no se llama iglesia cristiana, sino la iglesia de Fleming. Ya yo en mi fuerza puedo. Pero si yo sé que después que oré y le pedí a Dios poder del cielo que me ayude a atravesar el día, y yo termino firme, ¿a quién voy a glorificar, hermanos? ¿Con quién me voy a levantar en la cabeza cantando? Cristo vive. Pero si yo lo hago en mis fuerzas, porque me sé 2 versos, hermanos, me va a aplastar la gracia en vez de ayudarme. Dice Santiago 1, ando ya todo romántico por los salmos. Santiago 1, 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y claro mujer, sea pronto para oír. La palabra pronto significa tener el corazón presto para darle la atención a la persona que tienes enfrente. Y esto habla de compasión, de amor. Escucha lo que te están diciendo. Escucha la actitud del prójimo hacia ti. Analízalo y al mismo tiempo presta tu oído para recibir lo que estás escuchando. Pronto para oír. Ahora, obviamente el oír aquí está conectado a la fe. Oír lo que Dios nos va a decir. Porque si no oímos lo que Dios dice, en la sabiduría es donde se encuentra el poder. Lo digo de nuevo, en la sabiduría que viene de Dios, en ese paquete viene el poder para poder soportar. ¿Sí entienden? Pero si yo no me humillo a escuchar, a ser lento en reaccionar y pronto en escuchar, cuando voy a reaccionar con aquel que me ofende, lo voy a ofender yo también. Por eso dice pronto para oír, o sea, presto, abre tu corazón a Dios. Tardo para hablar, o sea, no reacciones inmediatamente. ¿Para qué? Para que puedas discernir. Ahora, no me va a alcanzar el tiempo, pero esto está conectado, Santiago 1, hablando del que tiene necesidad de sabiduría, pídala. Pero el capítulo 3 nos dice cuál es esa sabiduría y cómo viene, para que la identifiquemos. Pero ya ese es otro tema. Dice, hermanos, y tardo para hablar, y tardo para ¿qué? Para airarse. Yo soy una persona muy impulsiva, mi naturaleza es impulsiva.
Yo tengo que estar en todo momento agarrando al pitbull. ¿Sí saben lo que significa eso? El pitbull es el perro, ¿verdad?, de peleas que lo tienen ahí, que quiere morder a todo el mundo. Ese es mi ego. Mi ego es así, quiere siempre brincar, siempre quiere. Y yo tengo esa batalla, hermanos, cada momento calmándome, llevándome a soportar. Eso produce en mí un dolor como de parto así. No he dado a luz nunca, pero me lo imagino. Un dolor interno, hermanos, cuando me tengo que callar, cuando tengo que someterme, es algo natural en todos. Ahí está ese dolor que quiere salir, hermanos. Esta palabra airarse significa impulso, significa enojo, significa ira, significa pasión, significa venganza, significa el impulso interno que surge cuando las cosas no salen como queremos. Ese impulso, esa reacción efusiva es la que tenía Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro siempre estaba en la película, hermanos, parecía el protagonista. Jesús dijo esto y Pedro le preguntó. Jesús fue allí y Pedro le dijo. Jesús vea esto y Pedro no fue. Jesús, Señor, yo voy por ti. O sea, Pedro estaba en todo. ¿Por qué? Porque él era un hombre impulsivo, pero Pedro espiritualmente nos representa a todos. Hermanos, cuando alguien te dice la palabra, el cual es ofensivo, si lo entiendo, te dice cállate, nuestro deseo no es callarnos en ese momento. En ese momento el deseo es decir, no, cállate tú. Esa es la ira, ahí sale el impulso. Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, eso es maravilloso esto. Yo espero que en la otra clase podamos abundar más. Pero lo que está diciendo es, la ira es lo que sale del corazón del hombre, la reacción natural. Pero si tenemos el corazón presto para escuchar la sabiduría de Dios, cuando reaccionamos, es Dios en su justicia. Versículo 21, dice, por lo cual, por eso sabemos que el escuchar aquí es la palabra. ¿Por qué? Por el 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? Quiero terminar viendo esto, hermanos. Desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, su enojo, su deseo de venganza, desechen eso. Cuando hagan eso, le va a doler. Le va a doler, hermanos. Callarse duele. Echar a un lado la malicia que quiere vengarse duele. Y por eso es que sabemos, por el 21, que presto para oír significa lo que va a decir a continuación. Dice, recibir con mansedumbre, ayúdenme, la palabra implantada. ¿La fe viene por dónde? Por el oír. Prestos para oír ¿qué? La palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Puede aquí es la que tiene el poder de salvar. Este poder salvífico tiene que ver con nuestras obras, hermanos. Ya fuimos salvados posicionalmente en Dios, estamos en paz con Él, pero la fe que nos lleva al cielo es la fe que tiene obras, dice Santiago 2. Voy a leer rapidito Santiago 1, del 2 al 7 y ahí concluimos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas, todo tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes pruebas. El gozo se encuentra en el verso 3. Dice, sabiendo, vuelvo otra vez a la mujer embarazada. Ahí está la mujer con la barriga grande, ¿verdad? Hace una sobrina de mi suegra dio a luz un niño de no sé cuántas libras, parecía un hombre. ¿Verdad? Estaba tan grande que el bracito se le zafó. ¿Verdad, suegra? Se le zafó, una cosa increíble. Y ella llegaba así. ¿Sabe que cuando la mujer está embarazada anda derecho, pero los meses la va doblando, ¿verdad? Porque la barriguita es tan grande que anda así. 9 meses cargando con esta carga. Pero luego viene el dolor y los dolores de parto y camino al médico y toda esa operación. Pero aquí, sabiendo, tiene que ver que el dolor está allí, pero viene algo luego del dolor. Viene un fruto. Y por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, vamos a verlo en el término de dar a luz. Si no soportamos en paciencia la prueba, ¿no daremos qué? Repito, si no soportamos en paciencia, no damos fruto. Si la mujer no soporta el dolor, no lo quiere el dolor, no va a tener el hijo. Esa es la idea del texto. Tiene que atravesar el dolor para poder dar a luz. Tiene que soportar los 9 meses para poder. Ahora, fíjense que hay un tiempo de prueba. 9 meses en el parto, dice más adelante, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, la prueba aquí es la dificultad que viene para torcer tu camino, para sacarte del camino.
Dice más, verso 4, voy a brincar, más tenga la paciencia sus 9 meses. ¿Sí me entienden? Más tenga la paciencia, ¿qué? Sus 9 meses. ¿Qué quiere decir? Soportar la prueba hasta el fin. ¿Qué sucede al soportar la prueba hasta el fin? Soportar, hermanos, es dolor, es sufrimiento, no es fácil. Quedarse callado, la ofensa, tragársela, perdonar al ofensor. Todo eso dice, tranquilo, aguanta hasta el fin. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí es donde viene el frutito. Y luego desarrollamos el fruto de paciencia. Y ese desarrollo ya es normal porque en nosotros fue formado la paciencia. Y así vamos de gloria en gloria, de fruto en fruto. Pero fíjense lo que termina el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? Hermanos, no podemos percibir a simple vista que al pedir sabiduría no es nada más para hacer lo que Dios dice. En la sabiduría es donde viene el poder. Porque la sabiduría aquí es la voz, el rema de Dios en qué vamos a hacer en un momento específico. En ese momento que usted se encuentra, Señor, no sé qué hacer. Y usted ora, Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? Dice la palabra, pide con fe y espera. Cuando Dios te hable, eso que Él te dice lo pones por obra, ahí se encuentra el poder para atravesar. Y vas a ver como resultado, no solamente el fruto, sino vas a ver a Dios mismo obrar. Y ya no más vas a conocer a Dios por las letras de la Biblia, sino lo vas a conocer de manera personal, en cada paso de tu vida, en cada decisión, mis hermanos. Dice el verso 6, pero pide con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o sea, una cosa dice, creo esto, otra cosa dice, creo aquello, o sea, de aquí para allá. Y el enemigo también viene con sus pensamientos. Dice el capítulo 3 que vienen 4 tipos de voces a nuestra mente. Hermanos, es una batalla, ¿sí o no? La terrenal, animal, la diabólica y la de Dios. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga, o sea, el que dude recibirá cosa alguna del Señor. Termino con esta explicación. Tengo una prueba enfrente, no sé qué hacer. La palabra dice, pide ¿qué? Sabiduría. Dice la palabra también, pide con fe. Cuando pido con fe significa que al pedirla sé que Dios me va a ayudar y sé que Dios la va a enviar porque dice, se la dará a cada uno sin tirársela en cara, o sea, sin reproche. Eso lleva al proceso de al recibir esa sabiduría en esa decisión. Cuando la pongo por obras, hermanos, vemos a Dios y dependemos de Dios. Pero es en la sabiduría, es en la palabra de Dios que encontramos el poder capacitador para poder atravesar y soportar la prueba. Cuando el Señor a una de las 7 iglesias le dice, el diablo echará 10 de vosotros o algunos de vosotros por 10 días. Y el Señor le dice, ¿cómo le dice? Soporten hasta el fin. Soporten. Esa palabra soporten era donde se encontraba el poder. Cada vez que sentían que querían tirar la toalla, tenían que decir, Dios dijo que 10 días. Dios dijo que soportemos. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jesús, pasemos al otro lado? Llegó la prueba y se le olvidó que el Señor le dijo, pasaremos al otro lado. Entonces tenemos que tener el rema, hemos estudiado que es la palabra que sale de Dios. Por eso dice, fíjense que la palabra no dice, no de pan nada más vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Significa que necesitamos esa palabra diariamente, hermanos. La Biblia está escrita y nos instruye, nos ayuda a conocer a Dios. Pero en cada decisión necesitamos la voz que nos dirige, el cual es la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para orar. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, como siempre lo haces, mi Dios, a cada día crecer como cristianos, aprender tu palabra, Señor, a absorber todo esto, verdad que debe ser algo normal, como una práctica diaria en nosotros. Yo te pido que, así como a Pablo le ofreciste la gracia y el poder en su debilidad, así reconocemos que somos débiles, Señor. No siempre actuamos como débiles, pero sabemos que somos débiles, Señor. Jesús dijo, bienaventurado el que es pobre en espíritu, no el que se cree rico, sino el que es pobre.
porque de Él es el reino de los cielos. La mayoría de nuestros fracasos tiene que ver con darle la prioridad al yo o no humillarnos a tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seamos esa iglesia, Padre. Esa iglesia que ama más tu palabra que los deseos personales de esta vida, Señor, que es pasajera. Ayúdanos a que nuestro amor por ti crezca, Señor. Yo sé que es un mandamiento que te amemos sobre todas las cosas, Señor. Y yo sé que ese amor crece a nosotros abandonar este mundo y nuestra vida, Señor, y ponerlas en tus manos, Señor. Así vemos en cada paso tu poder, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, escuchando tu palabra. Y que podamos cada uno, Señor, testificar de que tú eres Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados.